la verdad que siempre tenemos en cuenta y decimos, vale, voy cuando grabemos el capítulo voy a hablar más lento, voy a hablar sin decir porque claro, y al final, mira, pues que no hemos cumplido nada. O sea, yo me escucho luego los capítulos, es verdad, y acabamos de grabar un capítulo antes y me he dado cuenta de que hemos hablado súper rápido. Todavía lo estamos haciendo. Es verdad que estamos, a ver, yo creo que vamos a ser también un poco compasivas con nosotras, estamos aprendiendo, esto es algo que lo hacemos nuevo. No nos lo tengáis en cuenta porque hablamos a veces muy rápido y otras veces... Y queremos entender que hay gente pues que necesita que hablemos un poco más despacio. Y vamos a reducir también, porque ¿sabes? Por eso yo lo digo mucho. ¿Sabes cómo se va a reducir eso? Cuando hablemos más despacio. Creo que tiene que ver con eso, ¿no? Porque tenemos que ir siendo capaces de explicar las cosas a un ritmo que para todo el mundo sea agradable, teniendo en cuenta que quien queremos que escuche este podcast es personas que... bueno, pues que les pueda servir, ¿no? En su día a día. Vamos a intentarlo. Pues venga, yo creo que lo vamos a intentar. Venga, y el que lo intenta y hace todo lo que puede no está obligado a más. Eso me decía mi padre cuando yo estudiaba. Pues ya está. Si lo intentas y haces lo que puedes, no estás obligada a más. Pues... Pasas que luego... Bueno, nada, estoy súper feliz, ya lo sabéis. Vengo ilusionadísima porque el capítulo de hoy me hace especialmente feliz que se pueda abordar, que lo vayamos a tocar, y creo que a muchas personas / familias va a servir un montón. Entonces, por anticipar un poquito de qué vamos a hablar, nos vamos a centrar en el duelo, el proceso de duelo y el proceso emocional, que al final, bueno, explicaremos qué es un duelo, pero el proceso emocional que se sigue cuando la persona acaba de tener un daño cerebral, y la familia también, ¿no? Las repercusiones que tiene en la familia. Entonces, para abordarlo, lo vamos a hacer desde el punto de vista de conocer cómo ha sido para una persona en concreto, cómo lo ha vivido, que es el caso de... bueno, Irene nos va a contar un caso muy cercano que tiene. Después daremos algunas claves de cómo se vive a nivel emocional todo este proceso, por si alguien puede reconocer cualquiera de estas situaciones en sí mismo o en su familiar, que sepa un poco cómo está, bueno, que lo pueda identificar rápido, ¿vale? Y por último, sí que nos gustaría dar algunos pequeños tips o consejos. No van a ser tips porque a mí no me gusta la palabra tips, pero sí que es cierto que algunos consejillos, ¿no? Para que podamos ayudar un poquito y sentirnos un poco más seguros cuando acompañamos a alguien en este proceso. Así que dicho esto, ¿qué te parece, Irene, si nos cuentas un poco tú? Voy a sacar el móvil porque lo tengo aquí. Bueno, lo que ha dicho Carmina, nosotros queríamos reivindicar también esa parte de duelo que tenemos que integrar, que ese duelo no solo lo vive el paciente, sino también los familiares, incluso amigos, la gente que rodea a ese paciente, a esa persona va a experimentar o las mismas, ¿no? O parecidas fases del duelo, y se le tiene que tener en cuenta. Entonces, al principio queríamos hacer como un pequeño homenaje a esas personas, darles visibilidad, y por esta razón Carmina me pasó unas preguntas para hacerle a una persona muy cercana a mí que acompañó en este proceso a su pareja. Que su pareja tuvo un accidente de tráfico y sufrió un traumatismo craneoencefálico que le afectó a la visión, entre otras cosas. ¿Vale? Entonces voy a leer aquí las preguntas y las respuestas de la mujer. Entonces, la primera es, hace ya un tiempo, pero ¿podrías compartirnos qué fue lo que ocurrió con su pareja, así como la información que recibiste en aquel momento sobre lo que estaba ocurriendo? Ella contesta, hace casi 30 años que mi marido sufrió un accidente laboral con grandes consecuencias, traumatismo craneoencefálico severo, neumotórax, etcétera, que le mantuvo en coma durante unas semanas. Ostras, una semana. Eran otros tiempos, hace 30 años, radicalmente diferentes en cuanto a la información médico-familiar-paciente, que era escueta, por no decir inexistente en algunos momentos. Tenías que preguntar todo el rato. Mi pregunta recurrente a los médicos era, ¿qué podemos esperar? Bien es cierto que en el caso de él se imponía la paciencia y dejar pasar los días para ir viendo la evolución, al haber sido necesario inducirle el coma. Si hoy en día el cerebro sigue siendo un gran desconocido, hace 30 años ni os cuento. Claro. Como anécdota, él estuvo ingresado en el hospital clínico, que está junto a la Facultad de Medicina. Bien, pues yo, después del parte médico, en varias ocasiones crucé a la biblioteca de la facultad para consultar libros que me dieran más información sobre sus dolencias. Fíjate. Era mi equivalente al Internet actual. En un primer momento lo más importante era salvar su vida.
Una vez que estuvo fuera de peligro, había que esperar a que despertara y entonces poder valorar las secuelas. Una vez que dejó la UCI y pasó a planta de neurocirugía, pasamos unas semanas terribles porque no podíamos comunicarnos con él y cuando empezó a colaborar, casi cuando ya nos marchábamos a casa, empecé a sospechar que no podía ver. Jolines, es importante. En la etapa de hospitalización y primeras semanas en casa, lo peor para mí fue la incertidumbre. Visto desde la distancia, me he dado cuenta de que no recibí ninguna información sobre las secuelas a nivel de daño cerebral que podía sufrir, ni ninguna pauta a seguir. O sea, fíjate. Se sintió súper... Claro, es verdad, a ver, vamos a ser conscientes que estamos hablando de hace 30 años, ¿no? De eso, pero si te paras a pensar, personas que conocemos ahora y que vienen a, bueno, pues a la clínica o que conocemos en nuestro día a día, no vamos a decir que sea la misma desinformación, pero vamos a decir que tampoco están contando con una información demasiado amplia, ¿no? No. Y mira que en nuestro caso como hemos comentado creo que había sido en el anterior capítulo, va un poco por comunidades, porque hay algunas que sí que tienen concierto con hospitales, pero hay comunidades como Castilla y La Mancha. Sí, en Castilla-La Mancha no hay... Que no, a lo mejor no existe ese tipo de concierto y que al fin te pasan... Hay asociaciones, pero al final dependes de entrar, ¿no? Digamos, para llegar a una asociación tú primero tienes que haber hecho todo un proceso de saber qué te ocurre, identificarte, ¿no? Saber qué es lo que te está pasando. Claro, que no es que desde buscar... el hospital, desde que te pasa, te dicen, tú tienes que seguir este camino. No, y cuando te damos no la alta del hospital, por aquí. De hecho, yo hace tiempo escuché un podcast que se llama Voces del daño cerebral, que siempre lo he recomendado también a personas con las que he trabajado y demás, y en uno de los capítulos hablan precisamente que no hay una unificación en cuanto al protocolo que se sigue después a nivel estatal, que fíjate si hay un volumen suficiente de personas que lo podrían demandar y que lo podrían necesitar y todavía no existe ese protocolo unificado. Entonces es una de las reivindicaciones, por así decirlo, de la Federación de Daño Cerebral y demás, porque es que no existe ese protocolo. Al final cada comunidad lo hace a su manera, hay más información, menos información, pero al final quien lo sufre siempre es la misma, las personas y las familias. Y que tenga que depender de dónde vives para saber si vas a llevar un buen proceso o no. Tal cual. Entonces yo creo que el primer titular es falta de información. Totalmente, falta de información. Faltaba 30 años y sigue faltando ahora. Información. O sea que el personal más directo, que suelen ser los médicos, pues podrían tenerlo en cuenta a la hora de al menos dar un poco de información, si tampoco hace falta perder mucho tiempo en informar un poco a la persona que haya sufrido y al solo familiar. una guía, unas ideas. Exacto. Venga, siguiente, a ver. Bueno, la segunda pregunta dice, una vez habíais regresado a casa, ¿sentías poder controlar la situación, contar con información, estrategias o por el contrario, había mucha frustración e incluso miedo? Estuve ingresado 2 meses y cuando volvimos a casa tuvimos la suerte de contar con familiares que nos apoyaron, pero yo no tuve para nada sensación de control. El futuro era como un agujero negro. No sabías cómo evolucionaría y lo que pasaría al día siguiente. Sentí muchas cosas y a toro pasado he podido identificar todas las fases del duelo. Empezando por la negación, etapa en la que sentí mucha frustración por la injusticia que nos había tocado. Y por último, aceptando que lo que había sucedido no podía cambiarse y había que gestionarlo lo mejor posible. Creo que no llegué a sentir miedo. Sí que he sentido muchas veces preocupación por que sufriese y mucha pena por ambos. A nivel cognitivo, era evidente que tenía muchos problemas, pero llegó un momento en que empezó a reaccionar o a conectar otra vez con el mundo. Y lo recuerdo como un niño que volvía a aprender todo, pero muy rápidamente. Nunca hizo rehabilitación ni me dieron ninguna pauta a seguir en el aspecto cognitivo. 4 meses después del accidente nos confirmaron una atrofia bilateral del nervio óptico, sin posibilidad de recuperación. En ese momento, él no era todavía muy consciente de la situación. Prueba de ello es la forma en la que reaccionó, consolando a la doctora que nos tuvo que dar la noticia. La pobre lo pasó fatal, se notaba que lo sentía mucho por nosotros, diciéndole que no se preocupase, que no pasaba nada. Es de risa. Eso él, ¿no? Sí. Como que él consoló a la médica, porque claro, también a lo No, mejor él no tenía muy llegaba a claro. ser muy Él no tenía muy consciente de claro lo todo. que le estaba diciendo, posiblemente. Ella nos recomendó acudir a la ONCE. En ese momento a mí se me cayó el alma a los pies, al hacerse oficial el hecho de que él no recuperaría la visión. Wow. El contacto con la ONCE marcó un antes y un después, porque el entrenamiento específico marcó un plan, una ruta a seguir y me aferré a ello.
Eso me hizo sentirme más segura dentro de nuestra desgracia. Podía ver algo de luz al final del túnel y empezar una nueva etapa. Bueno, muy bien. Lo que pasa es que, claro, si te pones a pensar en las fases iniciales en las que regresas a casa, ya no solamente lo que hablábamos de la desinformación, es que el otro día lo hablábamos en el directo, tú te vas a casa con una persona que tiene unas necesidades que tú no estás seguro de saber cubrir, porque no sabes siquiera qué es lo que le pasa exactamente, no sabes cómo se hace, no sabes cómo se ayuda. Eso al final tiene que generar, y de hecho genera, lo sabemos, inseguridad. claro, Unas tiene que adaptaciones que van a requerirse, unas Exacto. adaptaciones que pueden ser físicas, pueden ser a nivel más cognitivo, esas adaptaciones hace falta. Claro. Y al final, imagínate, o sea, estás con una persona, lo que dice, parecía un niño pequeño. Al final tú te fuiste al hospital con tu marido. Y cuando regresa, prácticamente es una persona completamente diferente. A lo mejor, no sabemos cuánto tiempo va a durar esto, pero te vas a tu casa con una persona completamente diferente. El impacto emocional es brutal. Es un shock muy es grande, brutal. Entonces, en la tercera pregunta se preguntó, para ofrecer un apoyo más adaptado, ¿necesitaste reducir la cantidad de tiempo que invertías en ti? Por ejemplo, actividades que dejases de hacer, proyectos que pospusiste. Ella contesta, me vi obligada a dejar mi trabajo para ocuparme de él, ya que su situación requería de una ayuda completa. Esa fue mi mayor renuncia. Pasaron muchos meses hasta que él recuperó la vida consciente y eso, unido a su ceguera, hacía muy difícil su autonomía al principio. Estoy convencida de que no hubiera sido posible de otra manera, ya que creo que me hubiera sentido culpable dejando que otra persona se hubiera ocupado de él. No puedo decir que fue un camino de rosas, pero pensaba que su recuperación sería mucho mejor si yo estaba a su lado, pues él necesitaba referencias. Entonces me impliqué de lleno y nunca me he arrepentido. También tengo que reconocer que aprendí muchísimo en el proceso. Wow. Al fin, no se nos puede olvidar que lo que decíamos antes, yo tengo aquí una frase que me impactó cuando la leí, que decía, la familia es parte de la solución en la intervención, porque siempre contamos con ellos, ¿no?, para la recuperación, pero que no se nos olvide que también son covíctimas de esta. Cuando una persona ha tenido un daño cerebral, el resto del sistema familiar se tiene que organizar de una manera diferente para apoyarle. Entonces eso implica lo que estamos hablando de pérdidas, implica que esta persona con la que tú hablas tenía un proyecto. Ella tenía un proyecto a nivel laboral o a nivel futuro que pierde en ese momento. Ellos tenían seguro como familia, tendrían unos planes, pues mira, cuando vayamos a no sé dónde o cuando tengamos tanto dinero nos vamos de viaje o simplemente nos queremos comprar una casa o queremos tener esta familia. Claro, esos planes se rompen porque lo que acaba de suceder es... bueno, al final es una ruptura con todo tu sistema. Entonces, que no se nos olvide nunca y a la hora de las intervenciones, creo que tampoco es justo muchas veces porque a veces podemos hablar y decir, es que, a veces en la dinámica del trabajo, jolín, esto se podría trabajar más en casa, esto se podría practicar más en casa. Como profesionales y como personas que estamos ajenas a lo que es el sistema, es muy importante también que tengamos claro que no sabemos lo que está pasando ahí. No sabemos en qué situación se encuentran, no sabemos qué se está perdiendo o qué ha tenido que renunciar esa persona en la vivienda. Es que no sabemos realmente muchas cosas. Entonces, que evidentemente vamos a dar todas las pautas necesarias, pero que lo hagamos desde un acompañamiento, porque ellos también están aprendiendo, es que ellos tampoco lo saben, ¿no? Ya, y eso también es como una autocrítica a nosotros, porque es verdad que hay pacientes que a lo mejor pues dices, ostras, que si trabajara más en casa y lo hiciera más y estos ejercicios, y luego pues a lo mejor te paras a pensar y la situación familiar es complicada, no se ha gestionado bien ese duelo, no se ha aceptado todavía, y son un montón de cosas que se tienen que tener, ayuda. O sea, esos aspectos emocionales tienen que tenerse en cuenta. Y yo creo que forman parte del proceso rehabilitador. Es imposible rehabilitar a una persona sin rehabilitar su sistema. Es imposible, porque, bueno, posible, quiero decir, a no ser que sea una persona que esté acostumbrada a vivir sola, no cuente con ayuda de nunca, pero cuando vives en un sistema, ese sistema se ha visto revuelto. Ya has movido todas las fichas, todas las piezas las has quitado. Entonces hay que rehabilitar todo ese sistema porque a todo el mundo de esa familia hay que ayudarle a convivir y aprender también. Entonces creo que si no haces ese abordaje, te estás dejando la mitad del camino. La mitad por completo. Claro. Y ahora la última pregunta es, ¿cómo viviste a nivel emocional el cambio tan grande que acababa de ocurrir? ¿Tuviste apoyo en ese momento?
Lo pasé muy mal durante los primeros meses y aunque tuvimos apoyo de la familia, hubo momentos en que me bloqueé. La situación me sobrepasaba. Debes asumir que tu vida va a ser complicada en adelante y has de reorientar los objetivos de vida que te habías marcado. Emocionalmente me sentía muy sola al principio por no poder compartir las cosas cotidianas con él, angustiada por la incertidumbre sobre nuestra vida a partir de entonces. Una vez contactamos con la ONCE, tuvimos ambos unas sesiones con un psicólogo de la organización, que nos explicó las circunstancias estándar que podrían producirse, pero nunca acudí de forma individual al psicólogo. Ahora pienso que hubiera sido bueno para mí, pero entonces no era lo normal, y el peso de la ayuda se centraba en el paciente y no en el cuidador. Nadie hablaba entonces de cuidar al cuidador. Desde el momento en el que él fue consciente de lo que había pasado y empezó a llevar a cabo su rehabilitación en la ONCE, asumimos la situación como un reto que debíamos superar. Empezó a trabajar con muy buenos resultados en su autonomía. Me aferré a esa mejoría como a una roca. No pensé en nada más. Nos mudamos cerca de los nuestros y fueron pasando las semanas, los meses, hasta que un buen día salió de casa solo con un bastón de ciego. Me preguntabais si había sentido miedo, y tengo que decir que en ese momento sí que lo sentí. Por eso, ese día me fui detrás de él sin que se diera cuenta, para comprobar que no le pasase nada. Habría que verme. Me costó, pero tuve que aceptar que comenzaba una nueva etapa también para mí. Volví a mi trabajo y aunque mi vida profesional ha resultado bastante inestable en estos años debido a nuestras circunstancias, en una constante búsqueda del equilibrio, he vivido experiencias interesantes a nivel personal. El mayor apoyo para mí fue él. Desde el momento en que asumió lo que le había pasado, la mayoría de las veces tuvo una actitud proactiva y generosa, a pesar de muchos malos momentos, lo cual facilitó muchas cosas. Creo que hemos funcionado como un equipo y eso ha sido fundamental. Qué bien. Estoy súper, te voy a decir, revuelta, Sí. porque creo que es una historia, evidentemente con el tiempo, de gran superación, pero que creo que ha detallado muy bien todos los pasos que se siguen. Creo que puedo hablar de sufrimiento inicial. Evidentemente ahora mismo ha pasado el tiempo, se ha restablecido un poco la normalidad seguramente en su sistema familiar, pero qué intenso. Pero es una imagen que se da de cómo lo vive y relatada en primera persona con las palabras totalmente dichas por su boca de cómo Lo vivió. lo viven los familiares y el entorno de la persona que sufre el daño. No solo es la persona la que sufre el daño, sino también los familiares, Totalmente. que hay que tenerlo muy en cuenta. Hay que englobarlos siempre en este proceso y no solamente implicarles para recordarles cómo hacer las pautas de no sé qué. Pautas para caminar, pautas para cocinar, pautas... No. Hay que implicarles desde el punto de vista de te tenemos que acompañar también a nivel emocional porque para ti es una pérdida. Y ella comentaba lo mucho que le hubiese ayudado a lo mejor ir al psicólogo de manera individual, y si hoy en día ya hay muchas personas que todavía les cuesta hablar de eso, aunque cada vez menos, que hay muchas más personas que dicen pues voy al psicólogo de normal y a mí me va súper bien, pero entonces hace 30 años imagínate lo complicado que era decir no, es que tengo que ir al psicólogo. Claro. Y De hecho, complicado. por comentarlo así un poco, recientemente yo he comenzado a acompañar a una persona que ha sido cuidadora durante mucho tiempo. Es por otra cosa diferente, dolores en diferentes partes, pero una cuidadora, ¿no? Y justo esto que estabas diciendo, una de las cosas que bueno, pues que da pesar, ¿no? Es como, ¿cómo voy a ir yo? ¿Cómo voy a ser yo la que demanda esta ayuda cuando la persona que más la necesita es la otra como persona? aceptar tú que pasa algo. Exacto. Sin embargo, es tan necesario cuidarte para poder acompañar que bueno, debería de ser prioritario y debería de orientarse más a ese camino a todo el mundo, ¿no? Entonces, bueno, pues a ver, conociendo ya un poquito la experiencia, que yo creo que si no nos ha removido, madre mía, yo creo que nos ha dejado a todos así como, ay, con un poco así las emociones montadas unas de otras. Bueno, lo que yo quería aportar un poco es, evidentemente, las etapas del duelo que se viven son muy parecidas. Bueno, cuando vivimos el duelo en sí se define como el proceso emocional que seguimos cuando vivimos una pérdida.
Y esta pérdida, lo que mucha gente no sabe, porque siempre que hemos pensado en el duelo es nos imaginamos a la persona vestida de negro, de luto por fallecimiento, no sé, o por lo menos es la imagen que yo tengo siempre, pero cuando abordamos las emociones que se transitan, siempre estamos hablando de cualquier pérdida, y una pérdida puede ser, siempre digo, desde un trabajo, que mucha gente no lo sabe, y muchos de los motivos por los que las personas vienen con ansiedad o depresiones a las sesiones de psicología es porque no están sabiendo transitar uno de sus pérdidas, de trabajo, de una pareja, hay tantas cosas, y una de ellas es evidentemente esto, ¿no? Cuando he perdido todo lo que acabamos de decir. Entonces, así un poco contextualizado el duelo, hablamos de duelo ante el daño cerebral, y hay una serie de cosas, voy a decir 3, no son mitos, pero sí 3 pensamientos que todos tenemos acerca del duelo y sus etapas, porque creo que más o menos todo el mundo sabe que el duelo son diferentes etapas, ¿verdad? Que están como en una escalerita, que las hemos visto en muchas fotos en escalera, primero después de una va otra, después va otra y después va otra. Bueno, pues este principalmente es uno de los primeros mitos que hay en cuanto al duelo. Los duelos es un proceso emocional, y por tanto una de las cosas que tenemos que aceptar, voy a empezar por ahí, es que no son lineales. No es lineal, no es yo estoy en el punto de negación en este momento y mañana o dentro de 2 meses me voy a encontrar en el siguiente nivel de la ira o de no sé qué, o del enfado o de tal. Y a partir de ahí me voy a ir al siguiente. Y a partir de... No, realmente no. Va a haber un día en el que te encuentres muy enfadado, y va a haber otro en el que vuelvas a decir, es que esto no puede ser así, esto no puede estar pasando, esto no, y vuelves otra vez hacia atrás. Y luego va a haber otro día que te vas a ir hacia adelante. La intención siempre es, si se realiza un buen acompañamiento, es el de que ir subiendo escalones, aunque sea subir 2, bajar 1. Subir 1, bajar 1. Subir 2, bajar 1. Es como ir siempre un poquito creciendo, pero aceptando que no va a ser lineal, ¿vale? Eso es algo natural, y creo que otra de las cosas que tenemos que... Otro de los mitos, entre comillas, es que hay personas que creen que esto es un problema. Y te dicen, no, es que estoy muy triste y no debería estar triste, porque sé que tengo que ser fuerte, no debería estar triste. Pues tengo que decir que lo mejor que puedes hacer en ese momento es estar triste. O sea, es vivir esa emoción, porque realmente lo necesitas. Te va a ayudar a coger toda la fuerza que necesitas para después poder acompañar mejor. Entonces yo quiero de aquí naturalizar este proceso, naturalizar esas etapas que todo el mundo conocemos de las fases del duelo, naturalizar ese enfado, que haya días, y esto va a sonar muy feo, pero creo que hay gente a quien se va a identificar. Habrá días que estés enfadada o enfadado incluso con la persona que ha tenido el daño, de una manera casi inconsciente. Estés enfadado porque, jolín, a consecuencia de eso tú has perdido un montón de cosas. Vamos a naturalizar eso, de verdad. O sea, lo que tú sientas o lo que tú pienses no está nada relacionado ni con lo que eres ni con lo que conforme te vas a comportar. Si tú no llevas esas emociones a la práctica y no se lo haces ver y no le dañas de manera voluntaria, lo que tú sientas es lícito y está bien y te lo puedes permitir. Entonces creo que es importante eso, naturalizar y normalizar. Va a haber días en los que pasen estas cosas, y sentirnos mal o culpabilizarnos, desde luego, no nos va a ayudar en absolutamente nada, porque te vas a crear un problema que no es real. Es bueno que lo vivas, ¿vale? O sea que me estoy poniendo como muy intensa, y no sentirte mal, ¿no? Al final que Exacto. el problema viene cuando a lo mejor tienes tristeza y no la experimentas. Exacto. Como que lo intentas apartar, sientes tristeza, venga, no pienso en esto, no me pongo triste. O sea que hay que Exacto. vivir, ¿no? Cuando estés triste, decir, Hay que pues si hoy permitírtelo. estoy toda la tarde llorando, pues me voy a permitir estar toda la tarde llorando. Exacto, voy a permitírmelo, y si tiene que ser, y esto que me gustaría también, y si tiene que ser junto a la persona, que sea junto a la persona, que te vea llorar y tú verle llorar a él, porque es bonito que entre los dos os estéis apoyando. Es que es necesario, es que ambos dos estáis, perdonadme la expresión, pero estáis jodidos. Y no es necesario que uno sea súper fuerte, porque yo soy súper fuerte y el otro, por no perjudicar, tampoco quiere ir, ¿sabes? Es como que se genera un círculo en el que es mucho mejor asumir la pérdida en conjunto, porque ambos dos lo estáis pasando mal, y creo que naturalizar eso ayuda. Yo sé que hay personas a las que hemos acompañado que te dicen, es que yo de esto hablo mucho con mi pareja, yo hablo mucho con ella o con él, y esto lo lloramos, y sé que es un proceso mucho más sano, mucho más aceptado, y lo viven de una manera mucho más natural, no les duele tanto. Y que será parte de ese duelo también, ¿no? Claro, Pasar por ahí. exacto, es una de las partes súper necesarias para transitarlo. Y esta viene ahora, a colación de esto, viene como el tercer mito que existe con los duelos. Esto es una frase que seguro que habéis escuchado todas. El tiempo todo lo cura.
Sí. Eso es mentira. Ay, a mí me encanta esa frase. Claro, pero es mentira. Cuando hablamos de emociones de pérdida, no es verdad. El tiempo no todo lo cura. Que pase tiempo no hace que se te olvide un dolor o una pérdida que viviste. Como Hace ese que lo tiempo. aceptes, ¿no? Sí, pero como ese tiempo no lo inviertas En trabajar de manera en ello, adecuada y no te ayudes a procesar ese duelo, lo que estás haciendo es ponerle, digamos, una capa de mentira, porque yo le pongo una capa de mentiras como una coraza. Tú te acabas de poner una capa de coraza, has empezado a hacer otras cosas que te parecen más urgentes y ese dolor, porque el duelo viene de la palabra dolor, o sea, es dolor, ese dolor se queda ahí. Y adelante saldrá. No se va a saber cuándo. Y de pronto te va a salir con otra cosa. Que no vale solo con dejar pasar el tiempo, sino que No. es Cuando ese tiempo hablamos- invertirlo y a trabajar en Exacto. procesar. Si no se acompaña de manera adecuada y si no se permite de manera adecuada transitar este dolor, es una capa que te estás poniendo y que más adelante te va a salir. Y puede salir, como yo ahora sabéis, con dolores crónicos, puede salir con malestares, puede salir incluso con otra pérdida más adelante que tengas, no tan importante, y de pronto te destruya emocionalmente porque lo que te está haciendo es recordar lo que acabas de vivir. O sea, ese tipo de cosas hay que vivirlas. El tiempo no todo lo cura, sino el tiempo bien invertido todo lo cura. Y cuando a lo mejor esto es... Vale, Sketch. la podemos Esto modificar. no está relacionado con el daño, pero que al final un duelo es una pérdida cuando lo dejas con tu pareja y no habrá personas o amigas que tienes o incluso tú misma que has dejado una relación y no has pasado ese duelo y en la siguiente que pasas Vuelves el a duelo vivir. es brutal y lo pasas fatal. Al final Exacto. no viviste en esa primera ruptura lo que tenías que vivir y lo has vivido Lo estás multiplicado acumulando. por 2 en la siguiente. Exacto, lo estás acumulando, digamos, por así decirlo. Entonces, un poco desmontar esa parte, ¿vale? Que se naturalice, que las etapas no son lineales, sino que para adelante y para atrás, y que además que todo el mundo no las transita, que el tiempo no lo cura. No todo o sea, el tiempo sí sin más, no. Tenemos Pues, que invertir. frase bien. prohibida, Sara, ya no la puedes Ya usar. está. Sí, hay que en hacerla todo. bien. Bueno, Está- Carmina me la ha modificado, ya La, está. la 2.0, modificación la sí, frase la 2.0. modificación sí, a partir de ¿Cuál ahora es? todo el mundo así. El tiempo bien invertido todo lo cura. Vale, venga. Venga, haremos o sea, eso. Vale, venga, pues así. Nada, simplemente decir esto. Yo estaba hablando todo el rato de las etapas del duelo. Doy por hecho que mucha gente ya las conoce y que las hemos oído hablar. Pero bueno, por si queréis que las veamos, pero de una manera como muy por encima y cómo las podrían vivir o en el sector o en la familia en su día a día. ¿Vale? Está guay conocerlas. Vale, tampoco quiero incidir así como demasiado, pero sí un poco por encima. Evidentemente, el primer impacto en cuanto la persona recibe el diagnóstico, que creo que es lo que le pasó a esta persona que comentas, es el shock inicial. El shock inicial es: me quedo bloqueado, no tengo claro qué es esto, no tengo claro qué acaba de pasar. Es como no tengo... Es una barrera de protección que tiene nuestro cerebro ante emociones demasiado intensas, porque si nos pueden bloquear, el cerebro evidentemente lo que tiende es a sobrevivir. Entonces lo que hace es no permitirte procesar la emoción todavía porque no te derrumbes, ¿vale? Entonces, un shock. Y a lo mejor pues a esta persona le pasó, pues eso, tengo que consolar a la médica porque ni siquiera estoy siendo consciente de lo que me están diciendo. O sea, en ese momento tú te quedas. Hay personas, de hecho, el otro día que entrevistamos a Juan, que nos decía: me dan la información, y seguro que hay personas que se van a casa con esa información, pero todavía hasta que no están en casa, se sientan y lo procesan, no son capaces de decir: hostia, ¿sabes? Es lo normal que no te salga el llanto. Cuando te dicen eso, de momento te quedas bloqueado. Después, ¿qué etapa pasaríamos? Lo que decimos no es lineal, ¿eh? Hay días que te pasará, hay días que no. Pero sí que entra una pequeña etapa de negación que sigue siendo protectora. La etapa de negación se le pone mucha carga de: es que estás en etapa de negación. Siento decir que la etapa de negación es súper protectora para las personas, porque todavía nuestro cerebro está diciendo: bueno, vamos a prepararnos porque todavía no estás preparado para asumir esto. Entonces lo que hace, esto ayuda mucho en la intervención a nivel terapéutico, porque en esa etapa la persona todavía no quiere aceptar o no quiere ver cuáles son los problemas que tiene. Entonces, ¿qué pasa? Que se empeña a súper máximo por recuperarse ya. Entonces es un momento en el que está súper a tope, súper motivado, súper para adelante, hace todo. Seguro que tenéis así idea de gente. Encima va mejorando y venga, y la familia igual, la familia está como: quiero información, quiero saber esto, quiero saber lo otro, y está de lujo. Eso es algo protector que hace que avancemos. O sea, esta etapa es maravillosa, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que de pronto empezamos a ver que hay cosas que no me salen, hay cosas a las que no llego, y entonces me empiezo a enfadar.
y empiezo a conectar con esa emoción del enfado. Empiezo a conectar con el enfado, empiezo a conectar con la ira, empiezo a conectar con la culpa, que son emociones súper desagradables, pero son muy necesarias porque ya nos empiezan a dar cuenta de esto es lo que está ocurriendo. Hasta aquí es donde estamos llegando. Empiezo a pensar, es que no tenía que haber fumado, es que no tenía que haber no sé qué, si yo me hubiese movido más. Si yo empezamos a conectar con eso, me empiezo a enfadar conmigo, también me enfado con las personas que están a mi alrededor, me están ayudando y yo me enfado con ellas, porque no quiero que me ayuden, porque quiero hacerlo yo. Vale, empezamos a darnos, es la manera en la que la persona empieza a darse cuenta que ya hay cosas que no puede. Que a lo mejor no recuperará, ¿no? Hay cosas que no va a poder recuperar. Pero claro, necesitamos primero, para llegar a ese momento, nos enfadamos, es lógico, ¿vale? Entonces, si estas personas, que estáis conociendo a alguien así, que está en esta situación, sed conscientes que es transitorio también. Esto va a pasar, pero es necesario vivirlo. Es importante acompañar. Y lo que yo quería preguntar es, ¿hay personas que siempre se van a quedar en esa fase? Pues fíjate, hay personas que se pueden anclar en una fase de rabia, si no consiguen el acompañamiento necesario y no consiguen, digamos, expresar de manera adaptativa eso. Hay personas que, por ejemplo, mismamente por la culpabilidad que se siente, si eso no se ayuda a seguir hacia adelante en el proceso, porque eso a nivel terapéutico lleva un protocolo. Si no se les ayuda o no cuentan con esos apoyos externos y tal, y no se les permite manifestar ese enfado porque automáticamente se les juzga o se les da, se pueden quedar con esa emoción anclada y no evolucionar. Pero cualquier duelo puede pasar, ¿eh? Y podría pasar también, o sea, que se lo provoque uno mismo sin querer. Totalmente, claro. O sea, querer quedarte en ese proceso de duelo inconscientemente. Claro, porque no quieres avanzar, porque te sientes tan culpable que no quieres avanzar, exacto. Sí, lo que pasa es que dañarse a uno mismo suele ocurrir, pero si cuentas con apoyo o cuentas con la suficiente sensibilidad a tu alrededor, te es difícil anclarte, o sea, te podrían ayudar para salir hacia adelante. Lo que pasa es que si cuentas con que tú ya tienes un estilo de pensamiento, bueno, pues digamos que te automachacas demasiado, te culpabilizas mucho, cuentas con que en tu entorno no hay sensibilidad, no te van a ayudar y encima no cuentas con apoyo psicológico que te ayude, es muy posible que te ancles. Y anclarse pues implica eso, no transitarlo y que una persona se permanezca enfadada el resto del tiempo. De su vida. El resto del tiempo. Sí, pero igual enfadada, igual en negación, igual en la siguiente, exacto. Fase. Igual en la siguiente que entraría la fase de depresión, que esta es el jarrito de realidad que decimos a veces. Este es el momento en el que realmente te das cuenta y conectas con, hostia, que esto se me ha quedado. Ya lo he perdido, ¿sabes? Es como, esto lo he perdido. Es ahí, de verdad, donde todos identificamos la tristeza. Es ese bajón que a nivel terapéutico todos hemos visto en personas que de pronto están súper tristes y dices, es que no conecta con la tarea, ya no le apetece hacerlo, ha perdido la motivación porque está transitando ese momento. Y en ese momento, pues a lo mejor es necesario no esforzarle demasiado, sino sentarnos a su lado y permitirle llorar y permitirle cagarse en todo y permitirle estar triste un poco, evidentemente con la siguiente, ¿no? Con la siguiente ayuda, pero... Y eso también, ¿no? He visto que pasa, por ejemplo, esa etapa donde tú ves que vas avanzando, estás pasado de estar en la camilla a poder aguantarte sentado, a poder aguantarte con un andador, a poder incluso a caminar tú solo, a lo mejor se te ha quedado una sensación simplemente de hormigueo en las manos o de, yo qué sé, o de acartonamiento en el pie, o sea, las secuelas muy mínimas. Y llegado a ese punto, llega el periodo de depresión, incluso sin tener una limitación real en el día a día, porque que es lo que, y como terapeuta siempre nos riñes, pero dices, ay, pero ojalá todo el mundo se quedase solo con un hormigueo en las manos o con una sensación de acartonamiento en los pies, y no te paras a pensar que todo lo que esa tristeza que llevas, la acumulación de todo el proceso que ha vivido, y en el momento en el que a lo mejor para y se da cuenta de todo lo que ha pasado y ha recuperado incluso más de lo que se llegaría a imaginar al principio, pero esa es la siguiente etapa. Sale. Eso, claro, pero eso es como la siguiente etapa, el darse cuenta que ha mejorado mucho, que puede seguir haciendo su vida, que tal, eso es el siguiente punto. ¿Sabes qué pasa? Esto me encanta y porque hace falta ser más comprensivos como terapeutas también. Se me hubiese olvidado, claro, y no lo hubiese dicho, pero me ha pasado ya con muchísimas personas a las que he acompañado en este proceso de duelo, que me dicen, es que yo no necesito que me hagas ver lo bien que estoy, es que quiero que me digas y que me ayudes a llorar lo mal que me encuentro. Es que solo quiero que estés a mi lado y me digas, es verdad, es que es una mierda lo que te acaba de ocurrir.
es que solo quiero eso, es que no me vas a resolver nada. Y yo sé que no me vas a resolver nada, pero simplemente con que valides mi emoción, me vale. Y eso me lo han dicho tantas veces porque, claro, es lo que se busca en una familia o es lo que se busca en un terapeuta. No que me riñas. Si yo ya sé, o sea, de una manera inconsciente, racional, la parte mental, ellos ya saben que han evolucionado. Pero a nivel emocional yo todavía estoy transitando que he perdido un montón de movidas. He perdido mi proyecto, he perdido mi independencia, he perdido... A pesar de que ahora lo he recuperado mucho con adaptaciones y tal. Pero que no. Que yo lo que necesito es simplemente que me digas, tienes razón, es una mierda. Ya, y cuando pasan sesiones y a lo mejor tienes otras, bueno, pero que estás muy bien, no lo tienes en cuenta, estás muy bien y esa secuela ojalá todo el mundo la pudiese tener y no lo tienes en cuenta, pero te paras a pensarlo y ahora que lo estás hablando, pues sí que entras un poco en razón y te hace reflexionar, a empatizar y decir, bueno, es que a lo mejor lo que para ti no es nada o para ti es un simple hormigueo, para esa persona significa un proceso que ha vivido, un miedo, no un... Y el miedo que también empieza a surgir. A lo mejor en el momento en el que estás tan focalizado en la rehabilitación no te permites vivir todas esas sensaciones, ¿no? Y cuando acaba, que ya toda tu atención no va en rehabilitarte, es cuando te viene el bajón de decir, ostras, lo que he vivido. Exacto. Y ahora estoy genial y no necesito a nadie y tengo una vida independiente y vivo solo y no me queda nada, a lo mejor de síntomas. Ahí es. Pero te baja todo y te das cuenta y es el choque de realidad de cuando ya tu atención está en otras cosas. Pero fijaos una cosa, yo cuando he trabajado esto es una cosa súper importante que podemos hacer también siendo conscientes, pero asumir que el momento de depresión de un duelo es negativo es un error brutal, porque es el previo, justo, bueno, quedan dos, pero es, digamos, el salto más importante que hay hacia la aceptación. En el momento que yo me doy cuenta de lo que me pasa, es cuando puedo empezar a aceptarlo. Porque si no me doy cuenta, estoy todo el rato en bucle pensando que tal, que quiero, que no. No. El momento de conectar con la tristeza es digamos, el mejor que puede ocurrir, porque de ahí te propulsa a la aceptación en el momento que soy consciente, y ahí empezaría, digamos, el trabajo por objetivos a nivel terapéutico. El trabajo por objetivos de conseguir demostrarle a la persona, es el acompañamiento que podríamos hacer, ¿no? Como equipo. Conseguir demostrarle que puede hacer esto, pum, puedes hacer esto, pum, puedes hacer esto, pum, mostrárselo. Y de esa manera, poco a poco le vas ayudando a que esa tristeza se vaya convirtiendo en, pues no, mira, aceptar, ¿no? Llega un momento en el que puedo. Antes de establecer unos objetivos terapéuticos, habría que pasar por todo esto. Lo que pasa es que no es exactamente así, pero sí que es cierto que si tú le puedes demostrar durante todo el tiempo, fíjate que lo que hacéis muchas veces vosotras, grabar vídeos, grabar esto, grabar lo otro, establecer, sí que se podrían marcar objetivos siempre al inicio, pero es verdad que es más importante todavía en este punto. En este momento es súper importante, porque detectar que la persona sea la propia que te dice, es que no puedo hacer esto. En el momento que ella te dice no puedo hacer esto, se tendría que armar todo un equipo para decir que lo consiga, de la manera que sea, adaptando lo que haga falta, que lo consiga, y de esa manera, pum, conseguido, y poco a poco aceptar, claro, ¿no? Es un proceso emocional que hace falta. En esa situación de que hay veces que no vemos ni que los pacientes no saben ni de dónde sacar los objetivos, no saben ni lo todavía que quieren no, conseguir. están perdidos. Y claro, si te paras a pensar en todo lo que has dicho, y dices, es porque que a lo mejor todavía está pasando un proceso de duelo, y hay muchas cosas antes de que él te pueda decir, mira, pues sí, es que me apetece, quiero conseguir esto porque veo la limitación. Es que hay veces en mi opinión, hacer un balance con la persona, que sea la misma persona la que te diga el objetivo en concreto que quiere trabajar al inicio del tratamiento, puede salir bien, porque puede haber una cosa muy específica que sea súper necesaria para su independencia mínima en el aseo o cosas muy básicas, pero cuando ya nos ponemos en cosas un poquito más específicas, al principio es muy posible que la persona no sea capaz de conectar con eso, porque necesita primero ser consciente de lo que ha perdido. Es que mucha gente todavía no lo es. Entonces, a nivel terapéutico, esto es tan importante, que todo el equipo sea consciente de eso, que bueno, pues es así. Entonces, bueno, pues dicho esto, la siguiente ya etapa dentro de la depresión ya está la aceptación, que es lo que decimos, y hay una frase que creo que hablo en nombre de mucha gente si digo que decir a una persona, y esto entra dentro de las cosas de consejitos que podemos hacer, decirle a una persona frases como podría haber sido peor, todo va a salir bien, o vas a aprender muchísimo de esto, antes que la persona se encuentre en la fase de aceptación,
la estamos cagando a nivel de vínculo terapéutico. Estamos cargándonos ese vínculo, porque Pues la mira persona que- se siente poco respaldada y poco entendida. Mira que yo a veces digo la frase A veces se podría te haber sido escapan. peor. A veces se te escapas automático. Pero porque para ti te sirve. Tú como terapeuta, a ti te sirve porque dices, es que podría haber sido peor con la que veo yo aquí, con la de cosas que veo. Claro. Pero claro, esa persona es su vida. Es su vida. ¿Y qué podría ser peor que no poder caminar bien? O con una pierna. Ya. Puedo caminar, pero ¿qué podría ser peor? No, es que ya es una mierda. ¿Sabes? Es algo, es Ya, una reflexión interesante. Y hay hacer. una paciente con la que tenemos muy buena relación que siempre cuando le dices, "No, pero haber sido peor", y te dice, vale, pues quédate tú en silla de ruedas. Claro, Es verdad. Exacto. Es que es cierto. Pararos a pensarlo, no. O sea, no podría haber sido peor. Para ella ha sido lo peor del mundo. Y es verdad. Y es completamente de acuerdo. Es completamente cierto, perdón. Entonces, bueno. Ahora, me estoy enrollando muchísimo, ¿vale? Pero No, bueno, pero los es tips. entretenido. Ya los consejos para acompañar a una persona que esté en estas etapas, independientemente de cuáles, porque es cierto que posiblemente necesiten ayuda terapéutica. La mitad de las personas necesitan un acompañamiento especializado en personas que estén especializadas en el abordaje del duelo. No todo el mundo lo está. Y lo voy a igual que vosotras muchas veces reivindicáis una serie La de cosas, especialidad. a nivel de neuropsicología hay que estar especializado en clínica y hay que estar especializado en duelo. Porque si no, muchas veces no lo hacemos bien. Y eso es así. Dicho esto, que me quedo yo muy así, muy en calma. Una de ellas es evitar las frases, ¿vale? Que estamos diciendo. De verdad, vamos a validar las emociones de la persona. No podemos decirle estas frases genéricas que le diríamos a cualquiera porque no es así. Otra de las cosas, justamente es para validar las emociones no hace falta intentar que la persona esté bien todo el tiempo. Nos pasa siempre y como seres humanos queremos que la persona que esté a nuestro lado esté perfecta y esté estupenda y que se sienta feliz. Pero las emociones no hay que evaluarlas ni de positivas ni de negativas. Todas las emociones son necesarias. Entonces, en el momento que tienes a una persona que está pasando por un mal momento y le apetece llorar, déjala llorar. Y te sientas a su lado y le dices, estoy aquí, no necesitas, si necesitas algo estoy. No hace falta, como acompañante, intentar convencerla de lo bien que está. Eso es una necesidad tuya porque te está incomodando que llore, pero no de ella. Ella necesita llorar. ¿Se entiende? Oye, pues está muy bien porque es de verdad, pero no solo como familiar, como terapeuta, a Sí, veces sí, sí, cuando sí que sí. no estás, nosotras que somos fisios y no entiendes a lo mejor de esa psicología clínica, se ponen a llorar y no sabes qué hacer, no sabes si decirle, "Ay, es que yo me quedo y digo, ¿qué le digo? Que está mejor de lo que podría, Claro, o que ha mejorado no, mucho". siéntate y permíteselo, permítele llorar y decir, entiendo lo que te está ocurriendo, entiendo, es verdad. ¿En qué cosas te afecta? Es verdad, has perdido muchas cosas, para ti tiene que ser muy importante. Y la persona va a llorar, se va a descargar y cuando termine de llorar se va a sentir tan bien que va a poder hacer la sesión contigo. Si rompes eso, para empezar estás impidiendo que conecte contigo, pero encima le estás haciendo sentir culpable por llorar. O sea, yo al final la frase de entiendo lo que te pasa y si necesitas cualquier cosa aquí estaré. Estoy aquí. Llora lo que necesites porque estoy aquí. Es verdad que has perdido muchas cosas y esto es importante para ti y ya está, es tu vida. Oye, pues mira, me parece Es muy... súper necesario. Otra de las cosas, bueno, cuando salga este podcast, creo que ya se sabrá que para el 3 de febrero voy a participar en una de estas, en una Ah, charlita para creo que saldrá para entonces, ¿no? No sé, bueno, que vamos a estar haciendo Sí, charlas de hombre. estas, o sea que si alguien está interesado, vamos a hablar de esto, Informaremos. exacto, se informará. Bueno, más, ofrecer alternativas es una de los tips. Ofrecer alternativas aunque las rechace. Hay veces en las que las personas están en esa etapa de enfado, de ira, de no querer hacer nada y amigos o familiares les proponen, venga, vámonos a pasear, vámonos a no sé qué, vamos a hacer lo otro. Y como estamos en ese momento de enfado, te rechazan y al final dices, es que no le voy a decir nada porque siempre me rechaza. Vale, vamos a permitirle que esté enfadado durante un tiempo, pero no vamos a impedir que él sepa que tú te quieres ir a pasear todo el tiempo. Entonces, seguimos insistiendo con toda la calma de saber que un día va a afectar. ¿Sabes? Es un poco frustrante, lo entiendo, pero bueno, que al final se trata también de comprender, ¿vale? Que cuando nos están rechazando a veces es por este motivo, pero que la persona sepa que cuenta con esos apoyos. Salir a una cena con amigos, que no se deje de insistir. Seguid insistiendo. Un día irá. Así que seguir insistiendo. Para él es importante saber que estáis. Y os lo agradecerá seguro. ¿Vale? O sea que En algunas poco ocasiones se deja de insistir. se deja de insistir porque piensa, es que le hago peor de lo que... Pues creedme que no, las personas valoran un montón porque luego te lo dicen. Menos mal que tuve a estos amigos que no pararon de insistir y al final me fui.
porque es Y, necesario. y no son pocas las veces en las que se insiste, ¿eh? Porque hay algunos que a lo mejor están un mes preguntándote ya no y dices que Lo no. más fácil es decir, y chao. pues como no me ha dicho ya 3 veces que no, pues ya no se lo digo más. Totalmente. Ahí se pierden muchos lazos, pero eso hace ver también a las personas, personas que sí que están en su entorno de verdad y con quien pueden contar y con quien no, que eso ya será un aprendizaje que hagan después. Es doloroso, pero es real, y si todos tuviésemos la oportunidad de hacer ese cribado de gente que de verdad están y los que no, pues también sería bastante enriquecedor. Y bueno, pues por último, simplemente como consejo, decir no victimizar a una persona que esté afrontando un daño cerebral, o a la familia, no hablar de pobrecito, pobrecito esto que le ocurre, pobrecito es que menuda pena. A veces se dice incluso delante de la propia persona, y eso es súper dañino porque al final les hace sentir inferior, les hace sentir culpables, y bueno, pues no les ayuda especialmente a nivel emocional a transitar todo esto. Típicas frases de: mira tú con lo joven que es lo que le ha pasado. Mira, yo cuando escucho eso, a mí se me remueve algo por dentro que me cabreo. Total. Míralo, o incluso infantilizar a la persona. Sí. Eso es muy heavy, porque yo tengo una persona cercana en mi entorno que va en silla de ruedas porque tiene una enfermedad degenerativa y que no cursa ni con demencia, ni con deterioro cognitivo, ni nada que puede afectar a la parte de soy la persona que Exacto. era antes. Mi personalidad la mantengo personalidad es intacta. la misma, y por verte en silla de ruedas, que no te hablan como si estuvieses, como si no entendieses. Es que Exacto, te una hablan frase, como si fueses infantil, ¿no? sí, como si tuvieses 3 años. Madre mía. Y una frase que me sorprendió fue que iba con ella, con esa persona, bueno, un familiar mío, no era yo, porque si no algo hubiese dicho seguro, porque a mí esas cosas me enfadan muchísimo, que le dijeron: ay, no, si no me está, le hablar con el tono de voz muy alto, como si no Ay, te como escuchase, si estuviese porque sorda. es como si estuviese sorda esa persona, y decir: no, si es que no me está entendiendo, por eso le estoy hablando así. Ay, madre. ¿No ves? No me entiende. Ay, madre. A mí esas cosas, Tengo que decir, ¿sabéis lo que hice una vez con...? a mí esas cosas no, es que me pueden y Eso- me es enfadan horroroso. muchísimo. Es horroroso. Una vez, con una persona con él, la que ya no tenía la capacidad de comunicar, una vez planteamos que, bueno, me contaron él y su mujer me contaron que personas de alrededor, cuando lo veían, le hablaban de esa manera. Pues preparamos en su comunicador adaptado frases preparadas para cuando alguien le hablase tipo fuerte, que pudiese tocarle, y decía: no me hables fuerte que te estoy escuchando. O no me, ¿sabes? Ese tipo de cosas, porque para él era súper denigrante decir: pero por Dios, que te estoy entendiendo bien, es solamente que no puedo responderte con la velocidad que tú querrías, pero ya está. O sea que es verdad que es doloroso para ellos. Desmontamos mitos de llevar silla, de desplazarte con silla de ruedas, de tener movilidad reducida, de no mover igual una pierna, de incluso a lo mejor tener algunos fallos cognitivos. No por eso No significa ni que estén sordos, ni que no te entiendan, ni que Exacto. tengan 3 años, ni que Por ni que se Dios. les tenga que hablar de esa manera tan ni infantilizada, que te porque tengas de que verdad, compadecer de esa persona. Para Exacto, mí- la compasión esa... Yo creo Porque que es compasión ese- de pena, no es sí. una compasión de aceptación. No, es compasión de pena. Y Y eso yo, es dañino. yo justamente el otro día lo estaba hablando con una paciente y le decía: mira, realmente esa sensación de pena que tienen las personas ajenas es falsa. Los que tienen de verdad pena son los que están a su lado, y son los familiares, y son las personas que están al lado que de verdad sienten pena real. Los Pero demás utilizan la es pena una pena para- de compasión Sí. que no sirve para Pero nada. la pena hay que utilizarla de una manera productiva. Yo o sea, puedo sentir pena, puedo conectar con esa emoción, pero desde un punto de vista del apoyo a la persona, ¿no? De empatizar con lo que te acaba de ocurrir para que me sirva a mí para ayudarte. No de lo que decimos, esa pena crítica. Es una pena Sí, y el crítica. típico comentario que se hace en grupo de amigos, que luego de verdad tampoco va a ser productivo, porque es un comentario que has hecho y que... Ya. Bueno, pues al final, bueno, yo creo que hemos abordado un poquito así en general, ¿no? El tema. Sí, ya nos Ha hemos sido- cabreado y todo. Hombre, esto da para todo. No, pero al final claro. está bien que la gente lo escuche y que a lo mejor no sabía, es que ni se habían parado a pensar Ya, en hay eso. veces que Yo no también se cómo sabe puede eso. repercutir en la persona Sinceramente que te creo que está es escuchando. desinformación. La Claro. gente no hace daño adrede. Por Estoy eso. convencida de que es Que vas desinformación. quitando de lo mal que nos pueda sentir, eso nos pueda sentar que hablen así, está bien que lo escuchen y que lo cambien. O sea, Totalmente. Estás en tiempo de cambiarlo todo y al final hacer que la vida de esta persona sea un poquito más... Llevadera, exacto. fácil. Mucho más fácil. Así que, dicho esto, Oye, pues me ha encantado este capítulo, yo estoy feliz. A mí me ha encantado. Estoy Qué feliz de emocionante, poder la hablar verdad. de esto. Sí. ¿Qué os parece si pasamos al carrusel de noticias? Al maratón, perdón. Maratón de noticias. Maratón de noticias.
os leo el título de la... Bueno, esta noticia se ha publicado en la revista de Neurología, ¿vale? Y el título dice: una noche de vigilia podría revertir la depresión debido a la liberación de dopamina capaz de reconfigurar el cerebro. Ay, esta la leí el otro día. ¿Sí? A ver, la cosa es que hicieron un estudio, bueno, os leo en la introducción, un estudio ha demostrado por primera vez que una noche de insomnio puede revertir rápidamente la depresión, voy a hablar despacio, la depresión durante varios días, debido a la liberación de dopamina, al aumentar la plasticidad en las conexiones neuronales y reconfigurar el cerebro, según publica un grupo de investigadores de la Universidad Northwestern de Estados Unidos. Vale. Estos nuevos hallazgos podrían ayudar a los investigadores a comprender mejor cómo se produce la transición natural de los estados de ánimo. También podrían ayudar a comprender mejor cómo actúan los antidepresivos de acción rápida, como la ketamina, y a identificar dianas desconocidas hasta ahora para nuevos fármacos antidepresivos. Ellos hicieron un estudio en ratones donde, bueno, no sé cómo lo hacían, pero les dejaban sin dormir y entonces veían cómo afectaba en eso la dopamina. Creo que esto se aplica en depresión mayor de trastorno bipolar a veces. Sí. ¿Eso se está aplicando? No lo sé. No se está aplicando, pero sí que yo lo había leído en personas con trastorno bipolar que estaban en fase de depresión mayor, que son como muy intensas. Creo que esto yo ya lo he leído. Cuando lo has dicho me ha venido a la cabeza. Lo he leído. No voy a entrar porque no lo he investigado lo suficiente ahora, no estoy preparada, pero... O sea, no sé... Son los típicos titulares de bueno, quédate una noche en vigilia. Claro, eso es lo que yo no quiero decir. Creo que me vino por ahí. Vino con una persona que estaba en esa fase y en aquel momento me dijo: es que me he pasado 2 noches porque me he leído, ¿qué tal? Y dije: es que empezamos a entrar en manía, amigo. Podemos caer en manía. Eso es lo que me ha parecido curioso en esta noticia. Que a mí lo que me da miedo, digo, es que esto, como lo lea una persona con depresión, dirá: bueno, pues voy a probar a no dormir. Voy a probar a no dormir. Tía, a ver si se me va la depresión. Llevo 4 años con depresión, a ver si lo que fallaba era que no tenía que dormir. Y yo digo, no sé, hay que cogerlo con pinzas. Es súper interesante, porque al final, a ver, lo que están claro, que se hagan las investigaciones, ¿no? O sea, que se hagan las investigaciones a mí me encanta. Y que se pruebe, porque así es como se consiguen cosas y se consiguen descubrir. Claro. Y ya se verá si eso tiene El problema práctica son los titulares sensacionalistas. Esas investigaciones. Las investigaciones siguen como unos criterios, siguen unos protocolos súper correctos para que no haya ningún efecto secundario, y leer un titular así, la persona sin meterse mucho a la lectura del artículo puede llevar a la práctica y que se debute con alguna historia. Claro, y que tú estás viendo al final una causa-efecto directa de, pues en los ratones de tal característica de no sé qué, de no sé cuántos, cuando los dejas una noche sin dormir, en la dopamina pasa esto, pero tú ni eres un ratón, ni tu vida habrá sido igual que la de un ratón. Entonces, claro, o sea, me parece guay, pues estas noticias pues son interesantes, pero que totalmente. Si estás triste, no estés triste y no duermas. Tú, el meme de tú si te agobias, no te agobies. Ya está. Y ya está, ¿no? Bueno, pues va, la segunda noticia que yo tengo por aquí. En un artículo que leí este octubre del 2023, ha salido ahora, la multitarea es imposible. Y esto está relacionado con algo que hablamos muchísimas veces, de la atención dividida. Sabéis que en neuropsicología, cuando dividen los tipos de atenciones, atención selectiva, focalizada, no sé qué, no sé cuántas, siempre se incluía la atención dividida, como que somos capaces de hacer muchas cosas varias cosas al mismo tiempo. O la mujer sabe hacer muchas cosas y el hombre no sabe hacer 2 cosas a la misma vez. Realmente esto ya es erróneo. Esto ya se ha descubierto que es erróneo. No, el ser humano de momento no está capacitado para hacer varias cosas al mismo tiempo a las que tiene que prestar atención. Cuando esto ocurre, lo que estamos haciendo es alternar nuestra atención a una cosa y a otra. O lo que está pasando también es que lo que podemos hacer, por ejemplo, cuando conducimos, que siempre el ejemplo que se ponía de atención dividida, siempre se decía que conducir es atención dividida porque estás prestando atención a muchas cosas. Realmente no. Y tiene que ver con lo del cerebelo que hablamos en el anterior capítulo, porque la automatización de las marchas, por ejemplo, o del embrague, freno y demás, eso está automatizado. Tú no le estás prestando atención. Por tanto, todo lo que estás atendiendo es a la carretera. Lo demás son todo movimientos automáticos a los que tú no estás atendiendo. Por tanto, la atención dividida no es posible. Pero sí que este artículo habla de una cosa que me gustó mucho y tiene mucho que ver con el estrés, que veníamos en el coche hablando de él, y creo que es importante. Se ha puesto muy de moda
y en este artículo lo hablan, se ha puesto muy de moda estar acostumbrándonos a hacer muchas cosas al mismo tiempo. Cosas como voy a hablar de cosas muy básicas, estoy cocinando y escuchando un podcast, estoy comiendo con el móvil y contestando mensajes, escuchando la tele de fondo, hablando con mi pareja y no sé qué, no sé cuántas. Este tipo de cosas generan una sobrecarga a nivel cognitivo que lo que están haciendo es que al final del día o con el paso del tiempo sobrecarguemos el sistema nervioso central, el central en general, sobrecargamos el sistema nervioso y nos provocan mucha fatiga. Entonces es muy frecuente encontrar personas que te dicen, es que estoy súper cansado pero no sé por qué. Pues es por esto, porque estamos sobrecargando por estar haciendo varias cosas al mismo tiempo. Pero no es al mismo tiempo, porque estamos cambiando el foco atencional constantemente y por tanto desgastamos la cabeza, desgastamos el sistema nervioso. Así que autoanalizarnos, chiquis. Pues yo me estoy dando cuenta hoy de que hago muchas cosas mal. No, sí. Hoy está siendo un día de yo la verdad que siempre que si como sola, por ejemplo, en casa, yo estoy comiendo con el móvil, ¿eh? Yo también. Sí, pero que es algo muy habitual, es algo súper habitual, no vamos a tampoco a flagelarnos porque es así. Lo que pasa es que vamos a ser conscientes que tenemos que reservar espacios del día para intentar hacer tareas conscientes, que de ahí vienen todos los ejercicios de atención plena, que yo estaré encantada si algún día hacemos algún de los beneficios que tiene en el daño cerebral la atención plena. Pues mira, seguro que porque me hace falta incluso a veces a mí. Sí, nos hace falta, yo creo que a todos también ser capaces de prestar más atención consciente a las cosas. Así que esa es la noticia y ya está. Pues genial. Pues otro capítulo más. Yo creo que este capítulo, a mí, sabéis que me hace muy feliz, pero... A mí me ha encantado, Cada vez se nos pasan más a menos los capítulos. A nosotras, a nosotras, a vosotros no lo sabemos. A vosotros no lo sabemos. Igual es un tostón, pero... Nos dice Jorge, lleváis no sé cuántos minutos y nosotras, ¿qué? Si queríamos hacer los podcasts de media hora. Nada, yo creo que ya nos sentimos más sueltas, así que también nos está más guay, cómodas. la verdad, sentirse ya más cómoda y poder ser nosotras mismas. Así que bueno, como hemos hablado del tema del duelo, si creéis que alguien, os da curiosidad, queréis compartirnos historias, queréis compartirnos algo que os haya removido mientras escuchabais esto, porfa, hacérnoslo llegar. Yo creo que nos va a hacer muy felices a incluso todas. Si quisierais ser invitados para venir aquí a grabar, grabamos en Albacete, si alguien se ve capacitado para venir hasta aquí, nosotros estaríamos encantadas de entrevistaros. Y si no, lo adaptamos para grabar cualquier cosa, igual que hicimos en el de José, y ya está. Podemos adaptarlo por videollamada, a distancia, cualquier cosa, ¿vale? Así que nada, felices y que muchas gracias. paséis muy buena semana.